Levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy la primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, y yo en los 90 me colé. Ya estoy colado. Alexander Abreu. Buenas, mi hermano. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio. ¿Conoce usted la leyenda sobre la Torre Eiffel y Cuba? ¿Sabía usted que en esta isla, y en específico nuestra ciudad, estuvo de alguna manera inmiscuida en la construcción de la famosa Torre Eiffel en Francia? ¿Sí? ¿Cómo lo escucha? Aunque eso sí, existen defensores y detractores de esta historia. A Jaime Habanero le interesa conocer las leyendas surgidas o no del folclore porque forman parte del patrimonio intangible. Y aunque ya se ha hablado de este tema en varios espacios, aquí hoy vamos tras ese gen. Sean bienvenidos a Gen Habanero, un programa donde no necesitamos tu prueba de ADN para mostrarte que llevas en los genes la herencia cultural de esta ciudad. Alexandre Gustave Eiffel dejó un importante legado que actualmente se puede apreciar en todo el mundo. Ingenioso e innovador son adjetivos que describen al gran mago del acero que nació en Francia en el año de 1832. Su primer trabajo después de graduarse de la Escuela Central de París fue la construcción del puente del ferrocarril en Burdeos. Con grandes ideas y convencido de que podía realizar mejores creaciones arquitectónicas, Gustave comenzó a laborar de manera independiente. A mediados de 1880, encomendaron a Eiffel que construyera la estructura metálica de uno de los monumentos emblemáticos de Estados Unidos, la Estatua de la Libertad. 7 años después, Eiffel participó en la construcción del Canal de Panamá. Sin embargo, tras una estafa de capital por parte de Ferdinand de Lesseps, fue llevado a juicio donde purgaría una condena de 2 años de prisión. Para su fortuna, los cargos contra él fueron retirados. Ese mismo año comenzó con la construcción de la obra más importante de su carrera, la Torre Eiffel. Tras un concurso publicado en un boletín francés, Gustave fue elegido para la elaboración del monumento que sería inaugurado en la Exposición Universal de 1889, en el centenario de la Revolución Francesa. El montaje de esta estructura comenzó en 1887 y contó con 250 obreros para levantar los 300 metros de altura que tendría la torre. Desde pequeños nos enseñan la simbología que representa la Torre Eiffel, siempre ligada al amor, el romance, la heroicidad. Y es tema constante y recurrente en libros, películas, documentales. Pero nosotros vamos a apropiarnos de una leyenda que distrajo al mundo por muy poco tiempo. Y es que, aunque Francia y Cuba están muy lejos, y no solo si hablamos de kilómetros, sino también en cuanto a historia, idioma oficial, costumbres, hay un curioso lazo que muy pocos conocen y une a la perla de las Antillas con el territorio galo. Se trata del cubano Guillermo Pérez Drexler, quien participó en la construcción de la icónica Torre Eiffel hace más de 100 años. Los padres de este arquitecto cubano involucrado en la construcción de la Torre Eiffel fueron Juan Pérez Zúñiga, nacido en Cuba pero de descendencia española, y su mamá se llamó Purificación Drexler de la Portilla, de padre escocés y madre cubana. Este arquitecto nació en Guanabacoa en el año 1860. Cuando era tan solo un niño pequeño, sus padres advirtieron en él su destreza para crear e incentivaron esa práctica. Desde muy temprana edad mostró Guillermo un gran talento para el dibujo, para la arquitectura, lo cual hizo que sus padres se mudaran para Centro Habana, tratando de que estuviera más cerca de esa posibilidad de estudiar arquitectura, pero los estudios, una vez que lo lograron, tuvieron que quedar a un lado porque falleció su padre y tenía la necesidad de trabajar para buscar el sustento de la familia. Es así que comienza como aprendiz de boticario y se ve obligado a dejar en pausa sus creaciones.
Gracias al empeño del joven, muy pronto pudo hacerse con una beca e ir a estudiar arquitectura en la prestigiosa Universidad de la Sorbona en París. Con 16 años llega a París Guillermo Pérez Drexler, que muy pronto se adapta a la vida parisina y cambia su nombre por el más cosmopolita de Guillaume Drexler. A los 21 años se gradúa con honores de la prestigiosa Sorbona y obtiene trabajo. Rápidamente se convierte en uno de los mejores arquitectos, siendo el responsable de la reedificación del puente Peronet y de la construcción de la autopista Vichy Nantes. Nuestro ingeniero cubano, Guillermo Drexler, también diseña en su totalidad el edificio Charpentier. Estoy mencionando algunas de sus obras, también la Catedral de Versailles. En 1886, a raíz de la muerte del rey Ludwig II de Bavaria, la familia real lo contrata para construir la tumba del monarca en Múnich. A esto le sigue, por ejemplo, la construcción del Nomerplatz en Múnich y el Hotel Ciboulette du Lac en el corazón de Montmartre. Esta historia que hoy les estoy contando es desconocida por muchos y realmente es bien bonita. La vida de Guillermo Drexler cambia radicalmente a partir de febrero de 1887, cuando su ex profesor de la Sorbona, el arquitecto y pedagogo Gravier de Vergnes, le presenta a Gustave Eiffel, quien estaba en búsqueda de un asistente para la edificación de su famosa torre. Se cuenta que inmediatamente hubo química entre Drexler y Eiffel y una espontaneidad singular. Pronto el cubano, en aquel momento, hablamos de finales del siglo XIX, ciudadano francés por sus estudios y emigración, se convierte en la mano derecha del famoso arquitecto. Se dice, y así se menciona en la investigación de Reina García, Gómez Bernal y Saavedra Borroto del año 2020, que Eiffel deposita toda la confianza en el ingeniero cubano Guillermo Drexler, hasta el punto de permitirle corregir varios de sus diseños y nombrarlo administrador ejecutivo de la obra. Mire, el famoso Eiffel, que además de la torre tiene varios proyectos en construcción, le permitió a Guillermo diseñar en su totalidad una cuarta parte de la torre, aunque, fíjese, eso nunca se ha acreditado al arquitecto cubano públicamente. Otro secreto muy bien mantenido es que Eiffel padecía de vértigo, por lo cual jamás subió a su propia torre. El pánico a las alturas solo le permitió a Eiffel ascender al primer piso de la torre. De ahí en adelante, el encargado de la obra fue Drexler. Eslabón por eslabón, el cubano fue supervisando la construcción de la torre hasta que se terminó. La Torre Eiffel se inauguró el 31 de marzo de 1889 con la presencia de Eiffel y Drexler. También se especula que mientras Eiffel fingía estar ocupado charlando con dignatarios de varios países debajo de la torre, fue Drexler quien llevó a la prensa mundial a la cumbre del monumento y le sirvió de anfitrión, ya que Eiffel no era capaz de hacerlo dado sus crisis de vértigo. Pero ya saben que las leyendas tienen su parte de verdad, otras no tanto. Es como el alegato jurídico hasta que se demuestre lo contrario. Así que oficialmente la Torre Eiffel sigue siendo una obra de Gustave Eiffel. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza sin par. Todo aquel que la visita en ella se quiere quedar. Levántame. Su cadáver jamás fue hallado y desgraciadamente con él también murió el gran aporte de Guillermo Drexler a la construcción de la Torre Eiffel. Y con esta interesante y desconocida leyenda del guanabacoense Guillermo Drexler nos despedimos. La próxima semana, ya sabes, regresa a descubrir tu gen habanero, el programa donde llevas La Habana dentro de ti. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza
levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy de primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, y yo en los 90 me colé. Ya estoy colado. Alexander Abreu. Buenas, mi hermano.